Retorna al canal uno de los grandes maestros favoritos de ustedes, los suscriptores, y es el preferido de muchos por su alta creatividad para jugar. Partida correspondiente al torneo de Dortmund 2019 que se está disputando en este preciso momento y que al final del video veremos la tabla de posiciones. Piezas blancas para el gran maestro de Hungría, Richard Rapport, el loquillo del ajedrez, versus piezas negras, el gran maestro de Rusia, Ian Nepomniachtchi, conocido cariñosamente como Nepo, un gran maestro de superélite sin dudas. Comencemos. Inicia Rapport con caballo F3 y digamos que esta es una apertura bastante flexible con la cual se puede llegar a un sinnúmero de aperturas, pues depende del negro a qué terreno querer llegar. Nepo juega ahora C5, que podría llevar a una apertura inglesa simétrica, una siciliana o un ataque indio de rey. Otras respuestas posibles para el negro son caballo F6, llevando en muchos casos a defensas indias, D5, que bien podría llevar a gambitos de dama, E6 también sería posible, e incluso F5 con idea de jugar una defensa holandesa. Como ven, y tal como mencioné, la apertura caballo F3 en el primer movimiento nos puede llevar a varias cosas diferentes. Volviendo a lo jugado en la partida, C5, las blancas continuaron C4, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6. Y ahora Rapport decide jugar G3, con idea de adquirir una poderosa diagonal para su alfil de casillas claras, el cual no solo buscaría controlar el centro del tablero, sino también agredir al flanco de dama del oponente. E5, caballo E5, con idea de saltar a D6 con jaque. ¿Cómo impide esto Nepo? Bueno, el ruso continuó con alfil B4 jaque, alfil D2, alfil C5. La jugada A6 cuestionando al caballo blanco hubiera sido interesante. Y tras alfil por B4, A por B5, atacando ahora al alfil. Alfil D6, dama 5 jaque, caballo D2, caballo E4 presionando al caballo clavado de D2, pero también atacando al alfil de D6. Las blancas defenderían a esta última pieza con C5, continuaría caballo por D6, C por D6 y las negras podrían continuar con un dama B4 atacando a los peones de B2 y D6, o también la agresiva idea de jugar H5 seguido de torre H6 atacando al peón de D6 igualmente. Pero bueno, en la partida se jugó este alfil C5, es importante cotejar, discriminar posibilidades, ¿verdad? Y no pensar en solo reproducir y reproducir las jugadas, porque esto no es el ludo ni el parchís, esto es ajedrez y así se debe vivir. Caballo 1C3, Rapport continúa desarrollándose. Enroque, alfil G2, A6, caballo A3, D6. La idea de jugar alfil por A3 para doblar peones no sería buena porque tras B por A3, las blancas no solo han eliminado la pareja de alfiles de las negras, sino que también han generado una columna abierta en B para seguir presionando en el flanco de dama, gracias además a la participación del alfil de G2. Entonces D6 lo jugado, enroque, H6, caballo C2, alfil E6 atacando al peón de C4, B3. Y ahora, importante jugada de liberación de las negras, sobre todo considerando su peón débil y retrasado de D6. D5. Y así, Nepomniachtchi acaba con todos sus problemas de estructura de peones. Continuó la partida con C por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5. Y ahora una jugada creativa de Rapport.
¿Crees que seas capaz de encontrarla? La jugada del gran maestro húngaro es alfil G5, que ataca a la dama, pero a la vez al alfil de D5. Otras jugadas como alfil C3 o alfil E3 también serían posibles, pero no del todo precisas, porque brindarían iniciativa a las negras. Así entonces, alfil G5 lo jugado, H por G5. Otra posibilidad era capturar de dama, a saber, dama por G5, a lo que seguiría dama por D5 atacando al alfil de las negras, dama E7 para protegerlo, torre F de 1, torre A de 8, dama C4, B5, dama E4 atacando al caballo, caballo de 4 y sería un juego igualado también. Pero bueno, en la partida se jugó entonces H por G5, rapport dama por D5 y las negras dama E7. No quiere cambiar damas Nepo. Torre F de 1, torre A de 8, dama C4, B5, dama E4 atacando al caballo, caballo de 4, caballo por D4, alfil por D4. E por D4 también era posible, pero con esto se fuerza el cambio de damas con dama por E7 y alfil por E7. Pero, como anticipé, el gran maestro ruso no quiere el cambio de damas. Volviendo a lo jugado en la partida, alfil por D4, torre a C1, B4 fijando el flanco de dama de las blancas, E3, alfil C3, torre D3, G6, torre CD1, torre por D3. Y esta es la primera imprecisión de Nepo. ¿Por qué? Porque concede el dominio total de la columna D a las blancas. Entonces era razonable considerar la jugada dama F6, por ejemplo, manteniendo la tensión en la columna D. Y por supuesto no tendría sentido que las blancas cambiaran torres tras torre por D8, torre por D8 y torre por D8 jaque, porque tras dama por D8 el control de la columna D abierta pasaría a manos de las negras. Bueno, entonces tenemos esta imprecisión por parte de las negras, torre por D3 y ahora dama por D3. Si te fijas, ahora las negras no pueden traer su torre a la columna D por el influjo de las blancas en dicho sector. Así que podemos decir que ya rapport está mejor. Las negras continúan con rey G7 y ahora A4, fijando al peón de B4 y evidentemente no se debe capturar al paso porque caería el alfil de las negras. Dama F6, dama D7, con idea de torre D6, tocando a la dama y capturando en E6. Y ahora Nepomniachtchi comete otra imprecisión y, amedrentado por la amenaza blanca, juega A5, lo cual permite ya a las blancas tomar el control absoluto del juego. Entonces, una mejor respuesta para las negras era jugar dama F5 y tras dama por F5, ya que dama C6, por ejemplo, buscando capturar en A6, se respondería con dama C2 atacando a la torre y además al peón de B3. Entonces, a un dama F5, dama por F5, G por F5, torre D6, A5, torre A6 y bueno, sería una posición bastante activa para las blancas, ¿verdad? Entonces, retornando a la partida, A5, que es otra imprecisión por parte de Nepo, con la variante anterior que acabamos de ver, las blancas continuaban mejor, pero las negras tenían chances de contrajuego. Entonces ahora las blancas juegan alfil E4 y la idea de esta jugada tiene dos sentidos. Primero, controla la casilla F5 que impide la huida de la dama negra a esa casilla luego de torre D6. Y en segundo lugar,
Luego de torre de 6 amenazaría torre por G6 jaque, torre la cual no se podría capturar por estar clavado el peón de F7. Es por ello que las negras deciden jugar de manera correcta dama E6, aceptando ahora sí que hay que cambiar las damas. Como mencioné anteriormente, en caso de cualquier otra jugada, como por ejemplo cualquier cosa, torre H8, seguiría torre D6 y las negras estarían perdidas. Así entonces, dama E6, jugada correcta de Nepomniachtchi, dama por E6, F por E6. Y podemos apreciar la superioridad blanca, ¿no? Mejor estructura de peones y piezas algo más activas. G4. Una jugada muy buena de Rapport que fija la estructura de peones negros en el flanco de rey y parte del centro también. Rey F6, torre D7, torre muy activa, torre C8, alfil D3. Una imprecisión y la única de Rapport en esta partida. Es una jugada que omite la siguiente continuación negra que le permite al jugador del segundo turno activarse. Este alfil de 3 por supuesto no es una mala jugada ni lleva a la derrota, pero sin duda más fina era jugar torre A7 tocando en A5 y tras torre C5 se amarraría a la torre negra a la defensa pasiva de su peón de A5 y las blancas podrían comenzar a realizar progresos metiendo a su rey al baile. Así es que bueno, un pelo imprecisa este alfil de 3. E4. Sacrifica un peón nepo, pero a cambio obtiene un poco más de movilidad. Alfil por E4, alfil E5, alfil D3, torre C7, torre D8. No quiere el cambio de torres, por supuesto, Rapport. Podría tal vez llegarse a algunas tablas al ser alfiles de diferente color. Continuó Nepo con torre C1 jaque, rey G2, torre D1, torre D7 para poder desclavar a su alfil, por supuesto. Torre D2, H3, alfil B8, rey F1, alfil H2, rey E1, torre B2. Se mantiene el negro en la segunda fila de manera activa con su torre y además ataca al peón de B3. Por lo tanto, alfil C4 para defender a dicho peón y alfil G1. ¿Y qué tenemos acá? Que Nepomniachtchi ha logrado rascar algo y el peón de F2 parece que caerá. Sin embargo, Rapport está mucho más activo y claro en esta partida y responde torre D6 atacando en E6. Continúa la partida, alfil por F2 jaque, rey D1, alfil G1, torre por E6 jaque, rey G7, E4. Comienza el avance triunfal del peón E de las blancas. Ojo ahí. Torre H2 atacando en H3, pero a Rapport no le importa nada y juega E5 en caso de la defensa pasiva. Por ejemplo, alfil F1, entonces alfil E3 y las negras comienzan a activarse de a poco. La amenaza torre D2 jaque está en el aire. Así que bueno, Rapport juega E5, torre por H3, torre E7 jaque, rey F8, torre F7 jaque, rey E8, E6. A solo 2 casillas de coronar el peón de Rapport. Torre E3, rey D2, rey D8. Y bueno, esta jugada solo ayuda a las blancas porque ahora sigue torre F1 atacando al alfil y ahora única defensa razonable es torre G3. Ya que si el alfil se retiraba, rey, por ejemplo, alfil H2, entonces rey por E3 y se acaba la partida. Así entonces, torre G3 para defender a su alfil atacado. Torre F8 jaque, continuó Rapport. Nepo rey E7, torre F7 jaque, rey D6, torre D7 jaque, rey C6 y ahora pone en pausa el video y encuentra la mejor jugada para las blancas. La jugada es alfil D5 jaque. Y tras esto, Ian Nepomniachtchi abandona la partida. La razón es sencilla. Luego de que el negro mueva el rey, seguiría E7 y la coronación parece inminente, salvo que la torre negra se entregue.
Por ejemplo, rey C5, E7, torre 3, alfil F7, torre 4, E8 igual dama, torre por E8 y alfil por E8, y las negras no tendrían nada que hacer. ¿Qué te ha parecido la partida? Richard Rapport, el hombre creativo que desde hace un tiempo está jugando más serio, no con aperturas dudosas o llamativas, y probablemente porque quiere meterse en la élite mundial. ¿Qué opinas? El jugador favorito de muchos, demostrando toda su calidad en el tablero y ahora de manera un poco más cuerda, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a ver la tabla de posiciones de este torneo. Y acá tenemos, amigos, la tabla de posiciones que en el torneo de Dortmund, Alemania 2019, el líder es el cubano, hoy representando a los Estados Unidos, Leinier Domínguez, con 3 de 4 posibles. Digamos, ha tenido 2 triunfos y 2 tablas. Y en el segundo lugar está Rajabov, Wojtaszek y el protagonista de esta partida, Richard Rapport, con 2,5 de 4 posibles. Rapport ha ganado una, no ha perdido ninguna y ha tenido 3 tablas. Una de las partidas que entabló fue con uno de los líderes, o con el líder en realidad, Leinier Domínguez. Más abajo se encuentran Daniel Friedman, Liviu Nisipeanu, Nepomniachtchi, increíblemente está muy abajo, con 1,5 de 4, y Kaido Kulauts está en el último lugar con 1 de 4. Espero entonces hayas disfrutado de esta partida. ¿Cuál es tu opinión de que Rapport esté más cuerdo y más serio jugando al ajedrez? ¿Será como pienso yo, que quiere meterse en la superélite mundial? Creo que talento tiene y de sobra. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.